Momentos que por la relación entre los conceptos mencionados se caracterizaría por una lógica de continuidad. Ahora bien, aunque en el diálogo de los dos autores no se observa un interés explícito por hacer un análisis histórico, de todas maneras consideramos que es interesante desde nuestra propia labor y propuesta realizar, así sea de manera general, una interpretación de la evolución cultural en lo tocante al problema que hemos decidido investigar. Entonces, podríamos decir que el pensamiento de Riquet abarca desde los mitos griegos y judíos más arcaicos hasta nuestros días, razón por la cual hemos inscrito su reflexión sobre la culpabilidad y el crimen como dos hechos respectivos de la correlación entre la subjetividad y el acto, que se repiten y se perpetúan en cuatro de los grandes períodos más significativos de la evolución cultural. Así pues, procuramos entender los resortes internos del fenómeno del crimen con la ayuda del método hermenéutico del filósofo, a partir de varios de sus textos, en especial Freud, una interpretación de la cultura, finitud y culpabilidad, particularmente el artículo sobre la simbólica del mal, la memoria, la historia y el olvido, el conflicto de las interpretaciones y el texto Pensar la Biblia, sobre todo desde el imperativo moral, no matarás, entre otros escritos. Los dos primeros textos ofrecen, a nuestra manera de ver, una exposición del fenómeno del crimen poco tenida en cuenta en la actualidad, inscrita en muchos sentidos en el proyecto moderno según el cual todo lo racional, observable y empírico deben ser tenidos en cuenta. Es lo que se destaca en las teorías coetáneas sobre el fenómeno del crimen, como si desde el ángulo de los procesos simbólicos e imaginarios propios del mito, o más bien de lo que son las ideologías y las utopías en Riquet, no se pudiera dar cuenta de esa realidad de manera efectiva y puntual en comparación con otros modelos explicativos que se han perfilado como los más objetivos y verificables. Aunque de manera explícita Riquet no quiera hacer un aporte a las ciencias que tratan sobre el crimen, digamos que su reflexión sobre la culpabilidad y el mal constituye un tema ético hermenéutico que puede dar luces para esclarecer dicha problemática desde otros ángulos o perspectivas. Al parecer, el problema del mal, íntimamente relacionado con las nociones de delito y crimen, es el concepto que en la filosofía se tiende a privilegiar, mientras que las otras dos nociones son de uso más frecuente en el campo del derecho penal y la criminología. Sin embargo, ello no quiere decir que el filósofo no se pueda ocupar de los problemas que se derivan del mal, como es el caso del crimen. Otro autor contemporáneo que se ocupa del problema del mal, aparte de Michel Serres, de la Academia Francesa, con su reflexión sobre el mal propio, texto traducido en nuestro medio por el profesor Luis Alfonso Palau, es el alemán Rudiger Safransky, discípulo de Theodor Adorno, en su escrito El mal o el drama de la libertad, texto en el que en su sinapsis se dice que efectivamente, tarde o temprano, con mayor o menor intensidad y desde una u otra posición, todos acabamos teniendo que afrontar la experiencia del mal en nuestra vida. Safransky plantea su investigación en torno a dos ejes fundamentales: de dónde surge el mal y por qué. La primera es la pregunta acerca del origen, y tanto en los relatos bíblicos como en las teogonías griegas aparece la sospecha de que el caos, la violencia y la destrucción no solo son el principio de todas las cosas,
sino que siguen ahí, latentes en la civilización. La segunda es la pregunta acerca del porqué del mal, y aquí nos vemos enfrentados al tema de la libertad y al hecho de que el hombre es, como se ha dicho, el animal no fijado, el que tiene la posibilidad de elegir. La conciencia de la finitud, o sea, del hecho inevitable de que vamos a morir, puede aquietar y pacificar a unos, como al hombre virtuoso y sabio, e inquietar y trastornar a otros, como al sujeto poco virtuoso, compulsivo y criminal. En esta lógica, las virtudes griegas operan como un dispositivo de regulación de las pasiones o del mal, el cual, como algo real en la experiencia humana, se manifiesta por medio de lo que Riquet ha llamado con la expresión simbólica del mal, sobre la importancia de la intersección entre la razón y las pasiones, las cuales tienden a determinar muchas veces los juicios y las acciones humanas. Enrico Berti, profesor emérito de la Universidad de Padua, Italia, en el prólogo del libro Aristóteles, Retórica, Pasiones y Persuasión de la profesora Luz Gloria Cárdenas Mejía, dice que él mismo, en una publicación suya anterior, a diferencia de la profesora Cárdenas, había descuidado la importancia que había tenido Aristóteles en el pensamiento de Paul Ricoeur, hoy oportunamente puesto a la luz por la autora, y no alcancé, por motivos cronológicos, a registrar los estudios sobre la teoría de las pasiones realizada por Martha Nussbaum y Paul Ricoeur en sus publicaciones recientes. Y más adelante, la señora Cárdenas dice sobre las pasiones: el tema de las pasiones no fue abordado por la mayoría de los filósofos en el siglo XX. El miedo al psicologismo parece ser su causa. A su vez, se ha dado lo que se puede denominar una psicologización o psicoanalización de la cultura. En Aristóteles, dice la misma autora, los enunciados sobre las pasiones aparecen en un libro sobre la retórica. No obstante, aunque parezca superfluo e innecesario, es preciso indicar que dicha expresión simbólica del mal se deriva del concepto del mal, el cual es interpretado en el presente trabajo como otro de los nombres de la falta o el crimen. Lo anterior requiere partir de estos elementos como indicios para luego, mediante una labor hermenéutica, dar lugar a una constitución teórica que ilumine el fenómeno del crimen. Partimos pues de indicios objetivos y subjetivos que conservan la lógica de la continuidad y centramos la atención en el polo subjetivo de la culpabilidad, desde la perspectiva del diálogo entre la filosofía hermenéutica y el psicoanálisis, para intentar explicar lo real del crimen. Así pues, Ricoeur sospecha, al seguirle el rastro a Freud, que las fantasías agresivas o de muerte requieren de una instancia reguladora interna, la cual en lo sucesivo denominaremos conciencia moral, superyo o ley. Así, esas fantasías no compongan en sentido propio el mundo de la acción en Ricoeur, es necesario recordar que en el presente trabajo se pretende realizar una labor hermenéutica del diálogo entre Ricoeur y Freud, por lo cual es válido tener en cuenta aquí los conceptos del psicoanálisis. En tal perspectiva, consideramos que Ricoeur, como filósofo, no se salta en el examen de la acción humana el problema del mal en el mundo, como tampoco lo hace Freud al dar cuenta de su teoría de la pulsión de muerte. Parafraseando a Aristóteles, la ley es la razón libre de pasión. Sin embargo, se podría decir que tanto Ricoeur como Blanchot están de acuerdo en que la ley engendra el pecado, la agresión y la violencia, un logro de la evolución cultural y de la eficacia
en la instalación de una región psíquica conformada a partir del significante regulador del nombre del Padre. Por ello, dice Riquer, Freud pone en los orígenes de la humanidad un complejo de Edipo real, un parricidio original, cuya cicatriz arrastrará toda la historia posterior. Por la lectura rigurosa de Freud, Riquer sabe que la deficiente instalación de ese trozo simbólico, es decir, el significante nombre del Padre, puede dar lugar a la conformación de una perversión o su no inscripción a una estructura psicopatológica como la psicosis, entidad nosológica en la que el sujeto padece de una falla en el encadenamiento simbólico, al faltarle aquel significante inaugural, y por ello está desprovisto de normas internas que le permiten respetar la dignidad y la integridad de sus semejantes, aunque quizá sea mejor decir que esto corresponde más bien a la perversión. Es lo que se denomina hoy caída de los ideales o declive de la función paterna, fenómeno que acaece, siguiendo al psicoanálisis y a Lacan, por la forclusión, repudiación, término extraído del derecho que se traduce como exclusión o rechazo del universo simbólico del sujeto, también conocido como significante nombre del Padre, aspecto que incide en la falta de respeto a la autoridad y a la ley, cuestión que tiende a caracterizar la dinámica de las familias y un elemento clave a la hora de pensar los factores etiológicos de la criminalidad de nuestro país. Algo que en términos de Jean Baudrillard, en su bello libro El crimen perfecto, bien se podría interpretar como el asesinato de lo real, el exterminio de una simbología vital o la supresión de una ilusión radical del mundo. Se trata de un crimen singular en el que no se han descubierto aún sus móviles, que carece de motivación y de autor, y por ello es inexplicable. En este punto, dice el mismo autor, solo podemos concebir la unidad de la raza humana si podemos concebir en todo su horror la verdad de su equivalencia esencial. En esta perspectiva, Paul Ricoeur afirma: hay que presuponer la autoridad, la interdicción, para pasar de la prehistoria individual y colectiva a la historia del adulto y el civilizado. Todo el esfuerzo de la nueva teoría de las instancias constituye en insertar la autoridad en la historia del deseo y hacerla ver como una diferencia del deseo. La institución del superyo responderá a tal exigencia. De acuerdo con Freud, Ricoeur sabe que la libido derivada de las pulsiones sexuales coincide con el eros de los poetas y los filósofos, eros que mantiene unidas las cosas vivientes y contribuye, a diferencia del impulso destructivo desligado, a la preservación de los lazos sociales. En este sentido, es necesario decir que la función del Padre, simbolizada por medio de la noción lacaniana del significante nombre del Padre, otro de los nombres del superyo, está íntimamente relacionada con el concepto de eros, dado que su razón de ser en la vida interna del sujeto es la de ejercer control y regulación de las pasiones, tesis simbólica que, aunque parezca estar dirigida a la comunidad de los psicoanalistas, puede ser pensada a partir de la hermenéutica del diálogo que aquí hemos propuesto, con fines de esclarecer problemas teóricos entre las disciplinas. Es poco aceptada por la mayoría de los investigadores, entre los que figuran quienes consideran, según la hermenéutica que hemos realizado de los datos sobre el fenómeno del crimen, que existe una mayor validez explicativa en la descripción de fenómenos observables directamente.